Ahí está. Bien, mi nombre es Federico David Acosta, soy ayudante de patología y bueno, neurofisiología. Y la idea de hoy es ayudarles con este tema. Como ya saben, la idea es hacer un curso intensivo. Los que quieran meterse, bienvenidos sean. Eh, y si es que quieren sacar una captura de la imagen y publicarlo en Instagram o en Facebook, les voy a agradecer si es que también. Así que eso. Después yo les voy a pasar la grabación de la clase, si quieren volver a repasar sobre el tema. Y eso. Bien. ¿Qué es importante para hablar de patología dermatológica? Volvemos a repasar un poco de histología. No les digo todo, pero un poco va a ser importante. Como ya saben, ¿cómo está compuesto la piel? ¿Cuáles son las capas de la piel? Serían epidermis, dermis y tejido subcutáneo. Lo que sería el tejido, eh, la epidermis, acá está mal, esto no es tejido adiposo, esto que sería la epidermis, tenemos varias capas, que ya lo vamos a ver, que es importante, y que se nutre por imbibición. Saben que acá no llegan vasos sanguíneos, normalmente. Y acá se ve, ¿sí?, dónde es el último lugar donde llegan estos vasos sanguíneos, que es en la dermis papilar, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían esas capas de la epidermis? ¿Algunos se acuerdan? Más o menos. Una, dos capitas. Bueno, cuestión. Cuando quieran recordar eso, van a invocar a Dermángel, claramente el que les va a iluminar todo. Bien, se van a recordar de esta imagen en la cual tienen a este angelito y que muestra las capas de la epidermis. Acá tenemos la base, que sería el estrato basal, y a qué correspondería a la primer capa, ¿sí?, que tenemos acá. Miren, todo esto que está encima de la dermis papilar, esto sería justamente la capa basal. Después, siguiendo un poco más, tenemos el estrato espinoso, esto trataría de parecer una espina. Después tenemos los granitos, el estrato granuloso, estrato lúcido y la coronita, estrato córneo. La idea es que se recuerden. Entonces, estrato córneo, ¿sí?, estrato lúcido, y acá tenemos el estrato espinoso. ¿Y qué pasa en cada capa? Debemos recordar que de la capa basal, donde se encuentran las células madres, se van replicando. Sabemos también que cada 21 días es que se descama la piel, o sea, tenemos piel nueva. Y entonces, ¿qué es lo que pasa o para qué sería importante esa descamación? ¿Alguno tiene una idea, sospecha? Esto sería el estrato córneo. Se ven que se encuentran solamente células muertas en el estrato córneo. Esto es la última capa, el cual es impermeable, impide que entre agua. Eh, y entonces, si se cae cada 21 días, eso es importante porque va expulsando lo que serían los microorganismos. Porque recuerden ustedes que acá se acumula, como en cualquier parte de la superficie del cuerpo humano, microorganismos. Y si esto se ve enlentecido, eso va a favorecer a las infecciones. ¿Se entiende por qué entonces? Hola, perdón, no escucho nada, no sé si me escuchan. Sí, sí se Si tienen algún entiende. problema, me avisan. Yo hago preguntas, pero no es para incomodarles, sino también para saber si se me escucha y todo eso. Bien, ahora,
Siguiendo con la importancia de esto, hay que entender, esto es desde la visión no ya histológica, sino que ya molecular, en la cual podemos ver que todas estas células tienen uniones, y esas uniones son las que permiten también o que impidan que entren los microorganismos. Esto es la primer barrera y es súper importante. Ahora, ¿cómo se llaman las moléculas que unen a los queratinocitos entre sí? ¿Escucho ofertas? Eso Desmosomas. se toma. Eh, sí, por ahí anda. Desmogleínas, exactamente. Desmogleínas. Y dependiendo de qué parte o de qué zona se encuentre, va a tener distintos tipos de desmogleínas. La parte más, digamos, cercana a la base se encuentra la desmogleína 3. Importantísimo, porque es la molécula al cual afecta los anticuerpos de la enfermedad del pénfigo vulgar, ¿sí? La desmogleína 3, y es preguntado, así que tener en consideración. Ahora, subiendo un poco más, tenemos que en esta zona se unen con desmogleína de tipo 1, ¿sí? Y eso es importante también porque hay otras patologías que van a afectar, ¿sí? Por ejemplo, el Staphylococcus, que tiene exotoxinas, suelen afectar a esta desmogleína 1 y no la desmogleína 3. Entonces, si afecta a las capas más superficiales, va a ser de una enfermedad mucho más leve. Ahora, si es que afecta a la desmogleína 3, va a ser mucho más grave. Y ahora, está todo lindo ahí, ya podemos unir los queratinocitos, pero ¿qué pasa con las células basales? ¿Están flotando? Claramente que no. Y están unidos a la membrana basal por los hemidesmosomas, ¿sí? Esos hemidesmosomas son muy importantes. Acá se encuentran. Estos son las desmogleínas y estos son los hemidesmosomas que unen la membrana basal con la célula basal, ¿sí? Y esto es importante, también es importante porque es un blanco en el cual afecta el penfigoide ampolloso. Penfigoide ampolloso. ¿Y cómo se llama realmente las moléculas que lo componen? Se llama antígeno de penfigoide bulloso. En realidad, como está traducido, debería ser ampollar, ¿sí? Así que es el antígeno de penfigoide bulloso, así se encuentra, ¿sí? Porque como deriva del inglés, está así, BP-AG1 y BP-AG2. Y estos son moléculas que se encuentran en los hemidesmosomas. También, súper importante, porque les van a preguntar para distinguir, claramente no es para que se asusten, la idea es que ya lo sepan antes. Bien, hasta ahí todo claro. Un pequeño repaso de lo que fue un poco de esto. Hola. Sí, se entendió. Perfecto, perfecto. Entonces, sigo con los términos clínicos, que lo van a ver mucho también, y que son, eh, vamos a hablar de las lesiones. Pueden ser lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias encontramos a una, que sería la más frecuente, la mácula. Mácula es cualquier cambio de la coloración de la piel, sin que haya una elevación, ¿sí? Debe ser plano. Eso es lo importante. Y hay máculas que pueden tener más color o menos color, ¿sí? Como puede ser efélides, pecas, esos van a tener más color. Ahora, ¿cómo se llama la enfermedad en la cual
se tiene la pérdida de la coloración de la piel. Es una enfermedad de tipo autoinmune también. Comienza con B, corta, vitilio. Lilium. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a ver lo que serían las pápulas. Pápulas serían cualquier sobreelevación, pero que sea menor de 5 milímetros. Porque si es mayor a 5 milímetros, ya nos encontraríamos en presencia de una placa. ¿Sí? Eso es la gran diferencia. Uno menor de 5 milímetros y otro más de 5. Ahora, podemos encontrar acá una placa, ¿sí? Que esta lesión les van a mencionar que tiene mucho prurito, ¿sí? Corresponde al molusco contagioso, es importante. Y acá, vean esto. eh, Esto es una lesión sobreelevada y que tiene una coloración rojiza, rojo vinosa. ¿A qué podría corresponder si vemos una lesión rojiza? ¿Qué dicen que sí o sí hay ahí? Rojo. ¿Qué en el cuerpo humano es rojo? Sangre. Sangre, muy bien, excelente. Los vasos sanguíneos. Entonces, puede ser una neoplasia benigna que tenga mayor formación de vasos sanguíneos. Entonces, si tiene más vasos sanguíneos, va a tener una coloración rojiza. Y esto se llama hemangioma, ¿sí? Estos son hemangiomas. Es más común en los niños que aparecen eh, y después desaparecen a los pocos días, eh, meses, por lo general. Esto sería también lesiones del molusco contagioso. Tengan en cuenta que suele tener como una umbilicación, o sea que en el centro tiene como un huequito. Ahora, placas. Vemos lo que sería esta placa en la cual eh, se ve una placa eritémato escamosa. ¿Por qué digo escamosa? Porque se ve de coloración blanquecina. Esto corresponde a las escamas. Se está descamando más de la cuenta y es en esta lesión extensora, en el codo, podría estar también en la zona del cuero cabelludo. Eh, ¿Con qué patología puede corresponder esto? Comienza con P, psoriasis, ¿sí? Psoriasis es importante. Recuerden, la psoriasis es una enfermedad de tipo autoinmunitaria también y suele generar placas eritémato escamosas en las zonas extensores, cuero cabelludo. Bien, y acá observamos también una placa que es eritematosa que podría causar fiebre en la persona, ¿sí? Esto es por causa infecciosa, sería la erisipela, así que es importante tener en cuenta. Después vamos con los nódulos. El nódulo es el que no se define, es el que se palpa, pero no se lo ve, ¿sí? Se palpa más de lo que se ve.
Después, encontramos vesículas, y las vesículas son la acumulación de líquido, ¿sí? Son lesiones con acumulación de líquido, que estos van a tener un tamaño menor a 5 milímetros también, ¿sí? La diferencia de placa es que este tiene líquido adentro, perdón, de la pápula es diferente. Y la placa es diferente de la ampollosa también por lo mismo. La ampolla es una lesión de más de 5 milímetros y que tiene un contenido líquido. Sin embargo, la placa no es líquido, es sólido, ¿sí? Eso también sería una gran diferencia. ¿Y por qué estamos hablando de todas estas lesiones y sus ejemplos? Porque sabiendo qué lesiones, sabiendo qué manifestaciones clínicas, uno ya puede hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, por eso es importante, y solamente con ver y hacerle preguntas, uno ya podría saber de qué se trata la patología. Acá tenemos lo que sería la pústula, ¿sí? Que son lesiones que se encuentran adentro, pus, ¿sí? Que son, ¿de qué tipo de necrosis estamos hablando cuando hablamos de pus? Pus corresponde a necrosis de tipo licuefactiva. Licuefactiva. Muy bien, excelente. Después tenemos a lo que sería las queratosis. Acá encontramos esta lesión en la cual es una lesión más, o sea, es una lesión chica, alrededor de 5 milímetros, y que contiene más capas de queratina en esta zona nada más. Esta lesión puede estar en lesiones fotoexpuestas, en lugares fotoexpuestos, y esto es una de las lesiones preneoplásicas más frecuentes. Es la eh, queratosis actínica, ¿sí? Queratosis actínica. Después abajo vemos un tipo de queratosis, pero esta queratosis es un poco más sucia por lo que tiene su aspecto. Y la queratosis, esta es la queratosis seborreica, ¿sí? Que se encuentra en los lugares donde hay más cantidad de sebo, o más cantidad de formación de sebo. Esto es una de las lesiones benignas más frecuentes de la piel, ¿sí? No se confundan, la queratosis actínica es la lesión preneoplásica más frecuente. Sin embargo, esta no, no pasa a tener una neoplasia, ¿sí? La queratosis seborreica. Y acá, esto, ¿les parece una lesión buena, benigna o mala? Maligna. Viene junto a ustedes y les pide su opinión. Ustedes les dicen, sí, señora, está todo bien, vaya a su casa tranquila, o le dicen otra cosa. No, está terrible. Ujú. Muy bien. ¿Qué es lo que se hace cuando se ve una lesión que no nos gusta? Una biopsia. Muy bien, exactamente. Cuando uno no debe hacer una biopsia, a ver, recordemos, hay dos tipos de biopsias, eh, o a gran escala podemos dividir así, una que sería incisional y otra que sería excisional. La biopsia incisional es cuando se quita solamente una parte. La biopsia excisional es cuando se quita todo. En este caso, ¿qué tipo de biopsia preferirían ustedes? ¿Quitamos un poquito o quitamos todo? Primero no hay que quitar un poquito para saber de qué lesión se trata, después si es benigna o maligna, quitarlo todo.
Bien, perfecto. En este caso, sí, hacemos una biopsia incisional, vemos eh, en la microscopía si es una neoplasia realmente o no. Y bien, perfecto. Y después quitamos todo. Acá tengan en cuenta que está cerca del ojo y es muy difícil de hacer una biopsia rápidamente y quitar todo esto. O sea, es un lugar muy delicado. Y cuando van a hacer una biopsia excisional, cuando vean una lesión que les parezca que sea un melanoma. Ahí sí o sí lo tienen que quitar todo. ¿Por qué hay que quitar todo cuando sospechamos en melanoma? Porque es una neoplasia muy maligna, ¿sí? Y que si solamente le quitan una pequeña parte, esto no vamos a pensar en melanoma. Melanoma es cuando veamos una lesión pigmentada, eh, ahí vamos a sospechar. Entonces, si quitamos una parte nada más, va a generar inflamación esa zona. Y si genera inflamación, va a haber más vasos. Si hay más vasos y hay una neoplasia muy mala que le gusta viajar por, por los vasos, entonces eso sería una decisión muy mala, porque va a predisponer a metástasis, ¿sí? Eso es una de las grandes diferencias que quiero que tengan también, que les van a preguntar seguro de alguna u otra manera, porque es algo muy grande. Eh, y esta lesión que se ve es una lesión sobrelevada, ¿es cierto? Pero a diferencia de las pápulas, esto va creciendo con el tiempo. Las pápulas deberían disminuir con el tiempo. O sea, por alguna razón, crece, luego desaparece, sin dejar ninguna cicatriz. En este caso va creciendo, va creciendo, va creciendo, y eso es muy importante preguntar. Si es una lesión reciente o si es una lesión que ya lo lleva desde hace mucho tiempo. Así que, en este caso, tenemos varios factores. Está en una zona fotoexpuesta. Es en una persona, al parecer, añosa, ¿sí? O sea, más tiempo en contacto con el sol también. Y hay que preguntarle qué otros factores de riesgo tiene. Si es que va mucho a la playa y no se pone protector solar, también sería importante saber. Para describir esta lesión, se dice que es una lesión con bordes perlados, con bordes perlados, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ven que acá, como que tiene. Y en el centro tiene una zona deprimida, capaz tuvo una necrosis en este caso, ¿sí? Así que esto corresponde al carcinoma vasocelular, ¿sí? Carcinoma vasocelular. Es la neoplasia maligna más frecuente, pero tiene un comportamiento bueno, ¿sí? Porque no metastatiza o no metastatiza tan rápido como el melanoma. El melanoma sí es muy malo porque metastatiza rápidamente. Muchas veces se diagnostican ya cuando tienen metástasis. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, Bien. sí, perfecto. Vamos a las lesiones secundarias, ¿sí? Estas lesiones secundarias tenemos costra y tenemos escama. Costra es lo que queda cuando uno rompe una vesícula o una ampolla. Eso que queda ahí es una costra. Después escama es cuando la piel va recambiándose mucho más rápido y se ve esto. Eh, Esto se ve, por ejemplo, en quemaduras de piel también, cuando uno está muy expuesto al sol, podría pasar. En este caso, esto no es otra cosa, pero es un ejemplo de escamación también, de escamas.
Liquenificación es cuando hay un aumento del cuadriculado. Ven acá que tiene más cuadriculados. Y esto se debe cuando hay una lesión que causa mucho prurito por mucho tiempo. Van a ver también que hay muchas patologías que causan eso, mucho prurito. Y pueden ver como resultado eso. Acá estaba jugando. Bueno, la cuestión es que esto es que aumenta el cuadriculado, ¿sí? Muy bien. Pasamos a lo que sería la escara. Y escara es cuando hay una solución de continuidad y que suele ser cuando hay más presión o en una persona que no se inmoviliza. Y esta persona que no se inmoviliza va a tener esta escara en las zonas de presión. O sea, acá, en esta zona sacra, puede ser en los talones, en la espalda, ¿sí? Y esto es importante saber, sí, porque en las personas añosas que no se pueden rotar por sí solas, hay que rotarlas, ¿sí? Es importante saber eso y además que hay algunos colchones también que evitan la escara, pero de igual manera hay que rotar. Lo más barato es rotar al paciente y con eso ya lo vas evitando cada 4 horas. ¿Y por qué tiene estas lesiones por presión? Porque recordemos que la epidermis, que les decía que ahí en esa zona no llegan vasos sanguíneos, sino no llegaban vasos sanguíneos y se nutría por imbibición, solamente por diferencias de presiones, pasaban los nutrientes hacia la epidermis. Ahora, si uno aumenta la presión de la epidermis, ya no se nutre y justamente por eso es que va a tener necrosis de esa zona, porque no se nutre. Bien, acá observamos también los distintos tipos de escaras y acá estas serían las zonas en las cuales el paciente podría tener escaras, tobillo, zona sacra, ¿sí? Acá codo, hombro, cabeza. Bien, pasamos a ver lo que sería la solución de continuidad. Tenemos la excoriación, cuando hay una lesión súbita en la cual uno, por ejemplo, un rascado muy agresivo podría generar esto, ¿sí? Si es que pasa más de eso, uno podría tener una fisura, esto se produce por alguna cortadura, ¿sí? Esto es cuando hay una solución de continuidad y que los bordes coaptan, ¿sí? Son lineales. A diferencia de la erosión, que es cuando se quita una gran parte de la epidermis, ¿sí? Y se queda expuesto la dermis. La úlcera es una solución de continuidad que es mucho más profunda. Eso es lo que los diferencia. Mucho más profunda y tiene más tendencia a cicatrizar. La erosión no suele cicatrizar. Bien, ¿dudas de los términos clínicos? No, todo Hola. bien. Bien, Sí, se entendió. perfecto. Bien, ahora vamos con lo microscópico, en la cual vamos a ver hiperkeratosis en ciertas enfermedades, ¿sí? Hiperkeratosis, y eso es cuando a esa capa de queratina, el estrato córneo, acuérdense de Dermanger, la coronita, el estrato córneo, es mucho más grande, ¿sí? Eso sería la hiperkeratosis, que se encuentra más queratina en el estrato córneo. Espongiosis es cuando hay una
una mayor absorción de agua, ¿sí? Y que además el agua, por algún proceso inflamatorio, sabemos que se permeabilizan los vasos y pueden permeabilizar y pasar en la epidermis, ¿sí? Que entre los queratinocitos se encuentre más cantidad de agua y eso hace también que tenga ese aspecto de espongiótico. Acá se observa. Esto es importante para el eczema. En el eczema sucede eso, que es una patología. Y la exocitosis es cuando se encuentran neutrófilos en la capa córnea. Eso es algo que no suele pasar normalmente. No es normal de que haya neutrófilos en esa zona. En la psoriasis suelen encontrarse estos polimorfonucleares en el estrato córneo. Esto es debido a que hay una mayor velocidad de recambio y por eso es que puede aparecer en esa zona. La disqueratosis, sin embargo, es cuando hay cuando se acumula queratina, pero adentro de las células, adentro de los queratinocitos. ¿Sí? Eso va a ser diferente de la hiperqueratosis. Y la paraqueratosis es cuando se encuentran células en este estrato córneo. Ustedes recuerdan de que en el estrato córneo no suele haber núcleos. Y eso es importante saber, porque si lo vemos es porque hay alguna patología. ¿Sí? Eso también. La acantosis es cuando sucede que hay más cantidad de queratinocitos, una mayor proliferación de queratinocitos. Ahí se encuentra la acantosis. Y acá observamos la diferencia otra vez de erosión y ulceración. Erosión no atraviesa membrana basal, la ulceración sí lo atraviesa, y la ulceración tiene más tendencia a cicatrizarse, sin embargo, la erosión tiene más tendencia a la reparación. Y esto es un término fundamental para el tema de hoy, la acantólisis. Si se acuerdan de la desmogleína, que habíamos dicho que es muy importante, si se afecta esa desmogleína por algún anticuerpo que llega hasta ahí, rompería las uniones entre los queratinocitos. ¿Y qué pasaría? Veríamos esto, ¿sí? Justamente esto es por que hay anticuerpos contra la desmogleína 3. Sucede en el pénfigo vulgar. Y entonces hay anticuerpos, rompe esas uniones y como hay inflamación, se acumula líquido. Por eso es que vemos acá una zona HIE negativa. Todo esto es una zona HIE negativa. ¿Sí? Bien. Y papilomatosis es cuando vemos que estas papilas aumentan su tamaño. ¿Sí? Eso es importante reconocer. Y, por ejemplo, puede suceder en algunas verrugas. ¿Y cuál es la principal causa de verrugas? No sé si se recuerdan. Es de causa viral, bacteriana, las verrugas. ¿No es origen viral? Cualquier tipo viral, exactamente, por el HPV. Recuerden que el HPV puede generar verrugas normales, o sea, verrugas simples, que serían benignas, y verrugas que van a ser o van a proliferar y llegar a ser una neoplasia, inclusive maligna. Y los serotipos más relacionados a lo benigno sería el 6 y el 11,
y a lo maligno sería 16-18. Por eso hay vacunas, hoy en día se vacuna contra el HPV, contra el subtipo 16-18. Y hay otros que inclusive contra más subtipos, pero esos serían los más frecuentes que causan neoplasias, el 16 y el 18. Bien, acá tenemos los distintos patrones, el espongiótico y el vesículo ampollar. El que se genera por balonizamiento es el herpes. ¿Qué significa balonizamiento? Que este virus del herpes entra dentro de la célula y genera que se acumule más líquido adentro de esa célula y eso sería el balonizamiento. La esponjiosis es cuando se acumula el líquido, pero en la periferia de la célula, ¿sí? Eso sería el eczema. La acantólisis es cuando se rompe esas uniones desmosómicas de la desmogleína y la destrucción de la ZMB es la zona de membrana basal, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, que sucede en estas enfermedades: dermatitis herpetiforme, pemfigoide ampollar y dermatitis lineal por IgA. Bien, esos fueron los términos. Ahora vamos a ir con las enfermedades ampollares. Bien, ¿dudas? No, ninguna. Bueno, entonces, la enfermedad ampollar y las diferencias que les voy a mencionar son muy importantes, no solo para el examen, sino para saber si se puede tratar con algo fácil o no. Bien, vemos acá, esto sería la epidermis, recordemos otra vez, esto sería la dermis, y acá estamos viendo que hay una ruptura de los queratinocitos, pero en las capas más superficiales, ¿sí? Y esto es cuando se rompe la desmogleína 1, ¿sí? Acuérdense, cuando se rompe acá, puede ser en estas patologías el pénfigo foliáceo y el pénfigo eritematoso. El pénfigo foliáceo es el que se genera por el Staphylo aureus, ¿sí? Y acá encontramos, cuando es más profundo, puede ser el pénfigo vulgar o el pénfigo vegetante. El pénfigo vulgar es una enfermedad de tipo autoinmune. Eso también es importante distinguir. Y acá vemos que hay una ruptura de la unión de la zona de la membrana basal. Y acá se encuentra el pemfigoide ampollar o pemfigoide bulloso, también es su otro nombre. Y acá encontramos el pemfigoide cicatrizal también. Bien, vamos a ver cuáles serían después para integrar el resumen de todo eso. Bien, pemfigoide vulgar es una enfermedad de tipo autoinmune en la cual se afecta la desmogleína 3. Entonces, ¿qué pasa cuando hay anticuerpos contra la desmogleína 3? Ya lo saben, se rompe, se genera la acantólisis. Entonces, se acumula líquido. Y tiene estas células basales, vean acá, tiene la imagen en forma de lápidas. Eso también podrían mencionarles a ustedes que eso es lo que se ve. Vean acá que todo esto se encuentra presente, ¿sí? Y ahora, en cuanto a la clínica, ¿cómo yo puedo diferenciar con otro tipo de patologías o enfermedades ampollares? Si es que, si es que son flácidas o son tensas. Estas ampollas que estamos observando acá, ¿qué les parece? ¿Qué aspecto tendrían? ¿Tensas o que se rompen con facilidad?
Que se rompen con facilidad. Exactamente. Muy bien. Entonces, se rompen con bastante facilidad. Muy bien. Esto va creciendo, pero enseguida, si lo tocan mal, se rompe. Y imagínense ustedes esta persona que tiene ampollas en todo el cuerpo. Y si se rompe, hay una solución de continuidad. Si es que se afecta la piel, es importante tratar la parte térmica, porque sabemos que la piel regula la temperatura. También la parte infecciosa, porque si se rompe, ahí es una solución de continuidad y puede entrar cualquier microorganismo. Y hay que tener muy presente eso, ¿sí? La carta de Perdón, te presentación, quiero sin hacer una embargo, pregunta. ¿Por qué tiene sí. sangre? ¿Por qué tiene sangre? Si ahorita nos dijiste que, o sea, como que no llegaban vasos hasta después del estrato basal, no hay vasos, sino que se nutre por inhibición. Ujú, sí, muy bien, muy bien. Acá, en esta zona, recordemos de que hay inflamación, ¿sí? Si hay inflamación, ¿qué va a pasar con los vasos? Con los Aumentar la capilares. permeabilidad. Se Aumenta la vasodilatan. permeabilidad, genera una vasodilatación y puede ser, o hay más chances de que se rompa esos capilares que están más dilatados o que le llega más sangre, ¿sí? Imagínense que le llega más sangre y puede romperse, porque es una zona justamente donde están las células inmunitarias secretando especies reactivas de oxígeno y demás, y si es que llega a un capilar, lo puede dañar y puede haber microsangrados. Y no hace falta mucha sangre para poder teñir esas ampollas. Y sí, se ve de esa forma. Bien, aunque si se rompe, acá se puede ver bien, si se rompe, no hay gran sangrado que digamos. ¿Se entiende? Hubo un par de capilares que se rompieron, pero no hay gran sangrado. La carta de presentación, como les decía, es la oral. O sea, una persona que tenga este pénfigo vulgar comienza a nivel bucal. Eso es una de las principales diferencias. Y además, que cuando termina la enfermedad, el último digamos, que acaba es la lesión oral. O sea, el primero que comienza y el último que termina. ¿Sí? Eso también es muy importante y lo diferencia de los otros. Muy bien. Esto sucede en personas de alrededor de 30 a 40 años. Esto va a ser importante porque es dentro de la mediana edad. Y acá vamos a ver cómo hacemos realmente el diagnóstico. Está arriba. La clínica es muy importante, ¿sí? En personas de mediana edad que tenga lesiones ampollares que comiencen a nivel de la boca y después comience a tener ampollas en la periferia, súper importante. Y si hay una reacción inflamatoria, seguramente va a tener fiebre, pero no es algo de que sí o sí deba estar. Bien, después, ¿cómo es que hacemos el diagnóstico? O sea, ¿qué podríamos hacer? Se encuentran las ampollas y ¿qué le dicen? No habría que hacer inmunohistoquímica. Sí, exactamente. Y eso se hace o sea, para hacer inmunohistoquímica hay que hacer, ¿qué cosa? Una biopsia. Biopsia, excelente. Eh, Esto también hay algo que es diferente de las otras enfermedades ampollares, que es que cuando uno va rascando en la periferia, se descama. Eso se llama signo de Nikolsky, ¿sí? ¿Y eso qué significa?
de que también toda la otra piel está afectada. O sea, no es que porque no hay ampollas en esta zona, no está afectada, ¿sí? Entonces uno cuando va haciendo, y si se descama, eso es signo de Nikolsky, positivo. Bien, ahora vamos con la biopsia. ¿Dónde vamos a tomar la biopsia? ¿Acá en el centro o acá en la periferia? Eh, Es en la periferia, ¿no? sí, es en la periferia, ¿sí? Para tratar de ver esto, vean acá que se va a ver mucho mejor si hay un desprendimiento. ¿Por qué no lo hacemos en el medio? Porque, imagínense, acá si hacemos una biopsia, no vamos a ver ni el techo y se va a volar. Por lo tanto, se hace acá en la periferia. Muy bien. Entonces, hacemos la biopsia y hay que mandarlo a patología. Entonces, ¿por qué medio o en qué medio vamos a poner para mandar a patología? Uno con formol para ver la histología y otro en solución fisiológica para ver la inmunofluorescencia, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la histopatología? Vamos a ver la acantólisis, la ruptura justamente de las uniones de los queratinocitos. Y se ve así, vean esto, creo que se ve bien, y se ve eh, las células de la membrana basal que están intactas en esta zona. ¿Lo ven? Podrían ponerle alguna imagen, por eso les muestro. Ven acá. Esta es un poco más aclaradora. Si vemos acá que esto sería el borde justamente donde sacamos la biopsia, acá se ve la epidermis que está flotando, ¿sí? Y acá que se acumuló líquido. Y esto sería las células basales. Esto. Muy bien. Ahora, en la inmunofluorescencia, ¿qué es lo que me interesa saber? ¿Qué es lo que se ve ahí? Si hay anticuerpos antihemoglobinas. Muy bien. O sea, lo que estoy viendo más verde acá sería el depósito de anticuerpos. Y anticuerpos, que son IgG, contra lo que estaría al lado de los queratinocitos. ¿Y eso qué es? Son las desmogleínas, justamente. Y eso es lo que se ve. Y se ve como en panal de abeja, también se puede decir. Hay otras cosas que también tienen patrón de panal de abeja, pero ahí lo pueden ver. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos con el pénfigo foliáceo. Por lo general, es mucho más frecuente en personas jóvenes, pero no descarta que pase en adultos. Y en este caso es causado por el Staphylococcus. Claramente el paciente debería tener alguna predisposición, puede ser diabetes y algún inmunocompromiso, también podría favorecer más aún. Y este Staphylococcus genera más efecto. Y lo que hace es, con su exotoxina, dañar a la desmogleína 1. ¿Se recuerdan que la desmogleína 1 está en la parte más superficial de la piel? Por eso es que no vamos a ver ampollas, porque está eh, muy superficial y no llega a formar ampollas. ¿Se entiende por qué? Y vamos a ver solamente esto. Perdón, te pregunto, ¿en qué extractos está la hemoglobina 1? ¿Qué estrato? El granuloso. A ver que te muestro. El granuloso. Acá, en la última.
en el granuloso. Gracias. De nada. Muy bien. Entonces, acá podríamos hacer también lo mismo que hicimos anteriormente y vemos en la inmunofluorescencia el depósito eh, justamente de esa exotoxina. Más que nada queremos ver especialmente. Y en la histología lo que vamos a ver es, miren, es más superficial. ¿Lo ven? El otro que estábamos viendo hace rato, el pénfigo vulgar, la lesión estaba acá, justo por encima de las células basales. Por eso también se los llama suprabasales, ¿sí? El pénfigo vulgar. Y acá vemos que está mucho más arriba, ¿sí? ¿Se entiende? Aunque es suprabasal, está mucho más arriba. Bien, esto no es tan preguntado, pero para que lo tengan también, el siguiente sí es más preguntado. El pemfigoide ampollar, ¿sí? Sepan la diferencia entre pénfigo vulgar y pemfigoide ampollar. Entonces, esto es una enfermedad de tipo autoinmune que afecta a personas añosas, entre 50 a 60 años. ¿Sí? Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta, que sucede en personas mucho mayores que la del pénfigo vulgar. Y en este caso, ¿cómo es que hace daño? Hace daño, el blanco que tiene es acá, ¿sí? Los hemidesmosomas. Lo rompe y se forman las ampollas, ¿sí? Por lo mismo, por hiperfiltración de la sangre, llega más líquido y además están los neutrófilos y eosinófilos que cumplen un mayor peso en esta patología, que se encuentran eosinófilos, ¿sí? Más eosinófilos que polimorfonucleares. Y son justamente los gránulos del eosinófilo el que va a favorecer que se rompa, ¿sí? Aunque haya anticuerpos, recuerden ustedes que el anticuerpo por sí mismo podría causar daño, pero los anticuerpos, al unirse con el antígeno, van a activar el complemento y llamar a otras células. Y justamente en este caso llegan los eosinófilos, ¿sí? Y son los que van a favorecer la ruptura también de esto. Bien, vean acá, estos son más tensos, son ampollas más tensas, aunque en este paciente Te hago una no pregunta. es Por mucho. eso es que no se Sí, ve tanto sangrado en estas ampollas, por lo de los neutrófilos, porque es por eosinófilos, sino por neutrófilos, entonces no hay tanta inflamación. sí, serían por eosinófilos, más que nada. Sí, 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 exactamente. De igual manera, como hay inflamación, fíjate acá que hay un poquito de sangrado también, o sea, podría tener también. ¿Sí? Y acá se ve en las zonas de pliegue que se encuentran estas ampollas y son más tensas, son más duras para romper. Vean acá, y que esto no afecta la mucosa bucal. Esto es lo que diferencia del pénfigo vulgar y que tiene Nikolsky negativo. Si yo acá toco con fuerza, tampoco maltratando, pero con un poco de fuerza, no se desprende. Entonces, eso se llama Nikolsky negativo. Eso de Nikolsky lo van a tener que saber toda la vida porque les van a preguntar si es Nikolsky positivo o negativo, y solamente sabiendo que el pénfigo vulgar es Nikolsky positivo, ya al menos ahora van a entender un poco más. Y es un tip también porque si ven algún caso clínico y es
Nikolsky positivo, ya van a pensar que sí o sí va a ser pénfigo vulgar. Bien, de igual manera deben leer todo el enunciado, pero teniendo eso es una perla, ¿sí? Algo muy importante que no deben olvidar. Entonces, la clínica ya lo vimos, vamos a ver la histopatología, en la cual realizamos la biopsia de la misma manera, en el borde. Mandamos tanto para ver en la histología y en la inmunofluorescencia. Y acá vemos la biopsia. ¿Qué tiene de diferente al que vimos de pénfigo vulgar? ¿Qué es lo que pueden ver acá? Se pierde el extracto basal. Muy bien. Que las células basales están acá, ¿sí? Esto que está por arriba, eso sería el estrato basal, que no pudo unirse acá, a la zona de membrana basal, y se despegaron, ¿sí? Esto es que se despegó. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué ven ahí que les llame la atención de algunas células? ¿Qué células se podría ver? ¿Qué células se tiñe más rosado? Eosinófilos. Eosinófilos, muy bien, excelente. Así es. O sea, lo que van a ver es el desprendimiento, que las células basales no se van a encontrar apoyadas encima de la membrana basal y que van a tener abundante presencia de eosinófilos. Y miren acá en la inmunofluorescencia, ¿qué es lo que tiñe más que nada? La membrana basal. La membrana basal. ¿Sí? Se ve IgG lineal, y esa es la forma que les van a decir a ustedes. IgG lineal. Muy bien. Y esto es una zona donde no se encuentra la ampolla. Vean acá que está intacto, ¿sí? Pero que ya se encuentran los anticuerpos. Eso es importante también tener en cuenta. Muy bien. Vamos con la dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme o enfermedad de Diuring. Este es el que se presenta en personas mucho más jóvenes, alrededor de 25 años. ¿Sí? Y que se relaciona con la intolerancia al gluten. En este caso, no va a haber presencia de IgG, sino de IgA. Y vemos esto. Vemos vesículas, ¿sí? ¿Por qué se llama herpetiforme? Porque tiene lesiones que se parecen al herpes, o sea, que tienen vesículas. Pero estas vesículas no van a ser como los causados por el virus herpes, no va a estar al lado de la boca ni tampoco en el área genital, sino que van a estar en los codos, como se ve acá, en la zona extensora y, a ver, acá, zona extensora, todo lo que sería posterior. Por eso es que se dice que esta enfermedad se diagnostica más cuando se va que cuando viene. ¿Por qué cuando se va? Porque le estás viendo la espalda, que tiene más daño en la espalda. Eso es un refrán nada más de que para que se recuerden ustedes que afecta más las zonas extensoras y pica un montón. ¿Sí? Bien, entonces tiene prurito, eso es lo que lo diferencia también. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la histopatología? Acá vemos, ¿sí? Ven eosinófilos que se encuentran en la zona. También no hay un gran desprendimiento,
Y en la inmunofluorescencia lo que van a ver es también depósitos de anticuerpos de manera lineal. ¿Y cuál es la gran diferencia de, por ejemplo, de pemfigoide ampollar? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es la gran diferencia? Con el pemfigoide ampollar. Que el pemfigoide ampollar hay depósito de IgG. En este caso es de IgA. ¿Sí? Y sucede en personas más jóvenes, Te 25 años. quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las que Sí, tienden a cicatrizar y cuáles no? De las que vimos del pénfigo. sí, las que afectan la membrana basal, esas son las que van a tender a cicatrizar, ¿sí? Porque no se van a reparar. Si está encima de la membrana basal, esos van a repararse con normalidad, o sea que no van a tener cicatriz. ¿Está bien? La del pemfigoide apoyar va a tener cicatriz, porque se está afectando a las células basales. O sea que lo que es folacio y vulgar sanan, pero el ampolloso no. ¿Cómo es que ganan? Sanan, de sanar, sanan. Ah, sanan, sí, 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 exactamente. Claramente, como estas enfermedades, la del pénfigo vulgar y la del pemfigoide ampolloso, son enfermedades de tipo autoinmune y hay mayor respuesta inmunológica. ¿Cómo se van a tratar a estas personas? La enfermedad de base. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para tratar? ¿Qué medicación? Sí, Corticoides. corticoides. Por lo general, uno comienza con corticoides y después, si es que no responde, le puede dar inmunosupresores. Ahora, cuando le da corticoides, lo inmunodeprime, hay más riesgo aún de que genere infecciones. Así que hay que tener en cuenta también eso. Y esta enfermedad, la enfermedad de During, ¿cómo se puede tratar? Si está asociada a la intolerancia al consumo del gluten. Con dieta. Comiendo gluten. Con dieta, no comiendo gluten, exactamente. Evitando trigo, avena, cebada y centeno. Y con eso mejora. Vean que esta patología es la que es la más buena, digamos, porque uno evitando eso ya puede mejorar muy bien. Pero hay que tener en cuenta que si está asociada a la intolerancia al gluten, hay que estudiarle la parte gastroenterológica, ¿sí? Eso es muy importante. Porque, y además hay que hacer biopsias, si es que uno sospecha de eso, biopsia del duodeno. Porque si uno va a indicarle a un paciente una dieta sin gluten durante toda la vida, es condenarlo a que no coma durante toda la vida trigo, avena, cebada, centeno. O sea que si va con los amigos y a tomar cerveza, no puede porque tiene también, tiene cebada y tampoco va a poder comer pizza. Y en fin, un montón de cosas que uno le va a evitar. Así que uno tiene que saber bien. ¿Y cómo lo va a ver bien? Dosando anticuerpos y además haciendo biopsias del duodeno, ¿sí? Que ahí ya lo van a poder enganchar también con la intolerancia al gluten, ¿sí? Que es una patología en sí misma. Bien, después pasamos a la dermatosis por IgA lineal. Esto sucede en personas que tienen alrededor de 5 años, o sea, niñitos, y tienen
también ampollas. Se ve que hay una gran formación de ampollas, muchos se rompen, Sonikolsky negativos también, y la manera en que uno puede diagnosticar esta enfermedad es de la misma manera, clínica, la edad, en este caso son niñitos, y lo más importante que va a ver es que va a tener IgA lineal, ¿sí? De manera lineal. Y lo diferencia de la dermatitis herpetiforme, la edad también y la relación de la dermatitis herpetiforme con la intolerancia al gluten, y que además en la dermatitis herpetiforme no se forman ampollas. Veían ustedes de que hay pequeñas vesículas nada más, pero que no forman esto. Vean que esto sí es una ampolla. Es mayor a 5 milímetros, o sea, es bastante grande, es lo que deben saber. Si ven una lesión que tiene un contenido y es muy chiquito, es una vesícula. Si es muy grande, es una ampolla. Muy bien. Ya estamos por terminar. La última enfermedad ampollar es la del pénfigo paraneoplásico. Y esto es importante saber porque capaz no respondan bien a los anticuerpos, perdón, a los corticoides, y tenga una presentación mucho más grave. Los pénfigos paraneoplásicos tienen una más afectación, y uno lo puede ver, y que es, digamos, una afectación que le asusta, que le llama mucho la atención. Miren esto, la afectación bucal, que es bastante agresiva. Tiene un edema, y vean acá también en la zona lumbar. Se rompieron todas las ampollas. ¿Y esto qué opinan? ¿Duele? ¿No duele? Sí, ¿Duele? debe doler. Exactamente. Y una cosa también que faltó agregar, aparte de, digamos, el tratamiento antimicrobiano, lo de humedecer y controlar la temperatura, es tratar el dolor. Sumamente importante acá, porque imagínense, todas las terminales nerviosas están en esa zona y están activas todo el tiempo. Es un dolor terrible, ¿sí? Bien, ¿cómo es que uno lo puede diagnosticar? En el pénfigo paraneoplásico te podría parecer a cualquiera, o sea, podría parecerse al pénfigo vulgar, pero que en el patrón, en la microscopía, no sea de la misma manera que estamos viendo nosotros. O sea, uno lo que va a hacer el diagnóstico es con algo que no encaje. Y además, en un paciente de que viene sintiéndose mal, de que menciona de que perdió peso considerablemente mayor a 10% en los últimos meses, entonces uno debe prender las alarmas. Sudoración nocturna puede tener también, y bien, buscar en todo caso algún lugar que podría ser el lugar donde se formen esas neoplasias. Puede ser de cualquier neoplasia, ¿sí? Se relaciona mucho más frecuentemente a linfomas no Hodgkin, ¿sí? O sea, lo primero que uno debe buscar si es que sospecha que es un pénfigo paraneoplásico es un linfoma no Hodgkin. Bien. Y ahora llegó la hora de sus perlas. O sea, de los conceptos más importantes que les haya quedado a ustedes.